Padre Celestial, te damos gracias una vez más por todo lo que tú nos brindas todos los días. Gracias por el día que tú nos permites ver, por el aire que respiramos, ya que todo lo que tenemos te lo debemos únicamente a ti. Tu gracia es grande y por eso te debemos la gratitud eterna. Te damos gracias por esto y mucho más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Soberano Señor de los mundos, es tu imperio un imperio eterno. Tus mandatos profundos que deseamos con gusto acatar. Obedientes a ti, sometidos, estaremos por siempre jamás. Pues que somos por ti redimidos y en tus leyes queremos andar. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que en tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Soberano Señor, Dios eterno, tus decretos cumpliéndose están. En el cielo, la tierra, el averno, todo a ti sujetándose está. Por lo mismo nosotros estamos sometidos a tu voluntad, y con santo desear esperamos que establezcas tu reino de paz. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que en tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Soberano Señor, justo y santo, te proclama la tierra y el mar. Solo a ti levantamos el canto, solo a ti te queremos cantar. Condesciende, Señor, y recibe el loor que tus hijos te dan. Condesciende, Señor, y reside con nosotros por siempre jamás. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que en tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Dios eterno, una vez más estamos ante ti, orándote y suplicando por todas las personas del mundo, niños, jóvenes y adultos, de todos los países y continentes. Oramos por todos los necesitados, no solamente económica, sino espiritualmente. Sé tú el consuelo de cada uno de ellos y la paz que necesitan. De igual forma, te pedimos por los gobiernos de los diferentes países. Oramos por los médicos, enfermeras y el personal de salud en general. Oramos por la Iglesia y por nuestros hermanos. Sé tú el guía y el redentor para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos,
y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Señor y Padre, una vez más oramos hacia ti para confesarte nuestros pecados. Sabemos que siempre pecamos hacia ti y por eso venimos para confesar nuestras faltas, para que tú nos limpies de ellas. Tenemos la seguridad en ti de que si confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas. En el nombre de Jesús. Amén. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré. Deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Génesis 40 del 1 al 8. José interpreta dos sueños. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño.
cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Amén. Hola hermano, Dios le bendiga. Nuevamente tengo la oportunidad de poder predicar la palabra de Dios desde este medio y espero que se encuentre muy bien. Gracias a Dios también me encuentro ahora en mi casa, pero pues siempre estamos unidos por el Espíritu Santo y el Señor siempre está con nosotros, así que a la distancia quiero también compartirle la escritura. La semana pasada veíamos cómo Dios reveló su palabra a José. Estamos meditando en los capítulos de Génesis que se encuentran entre Génesis 37 a Génesis capítulo 50. Y veíamos la semana pasada cómo Dios decidió revelarse a José y decidió revelarse también a los egipcios a través de sueños. Y veíamos que cada persona tenía una interpretación para cada uno de sus sueños. También decíamos que ahora que Dios nos ha revelado la Biblia, no esperamos que Él se revele a través de sueños o de otras formas, sino que en la Biblia podemos encontrar el consejo suficiente de Dios para saber las cosas importantes de cómo acercarnos a Él y cómo vivir. Sin embargo, la pregunta que quiero hacer el día de hoy es si realmente lo que Dios reveló a través de sueños lo cumplió. Y es interesante preguntarnos eso porque estamos en un periodo de incertidumbre, ¿no? Donde todo el mundo dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder mañana? ¿Qué va a pasar en un mes? ¿Cuándo van a volver las cosas a estar normal? Y incluso muchas personas comienzan a hablar acerca del fin del mundo y sobre qué va a pasar y sobre si esto realmente es algo que nos está anunciando que el fin del mundo va a llegar. Sin embargo, sé que Dios en su palabra dice que en algún momento va a llegar el fin del mundo, y sé también que Dios dice que hay señales para ello. Y lo que quiero dejar en claro es esto: nosotros como hombres no podemos saber todos los aspectos de la voluntad de Dios, pero lo que sí podemos saber es que su voluntad se va a cumplir. Y sobre ello quisiera que meditemos el día de hoy. Y para esto debemos ir a la Escritura y meditar en aquellos pasajes en los cuales se ve cómo Dios cumple lo que a través de sueños le dijo a José. Y en la Escritura leemos lo siguiente. Primero vemos que efectivamente Dios le había dicho a José que él iba a gobernar sobre su familia. Y en el capítulo 40-41 leemos que Faraón le dice a José lo siguiente: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y en el capítulo 42, 6 y 9, vemos que la Escritura confirma esto también, porque dice así: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Entonces se acordó José de todos los sueños que había tenido acerca de ellos. Como podemos ver, hermano, Dios cumplió lo que le había prometido a José.
él a través de sueños le había dicho que él iba a gobernar sobre su familia. Y para ello Dios utilizó a Faraón y Dios utilizó a la nación de Egipto para que José sea gobernador de ello. Y también Dios utilizó la plaga de hambre, porque es a través del hambre que hay en toda la tierra que los hermanos de José llegan a Egipto. Y entonces, estando ahí, como vemos en la escritura, inclinan sus rostros a la tierra y se postran delante de José. Y José, ¿qué pasó? Se acordó de que él había tenido este sueño. Entonces podemos decir que Dios efectivamente cumplió con lo que le había prometido a José. En segundo lugar, también el Señor cumplió cuando el panadero fue decapitado y cuando el copero fue restituido a su puesto. En el capítulo 40, versículo 20, leemos que la Biblia dice así: Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en la mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y aquí justamente vemos que nuevamente el Señor cumple su palabra. No la cumplió de manera inmediata, pero el Señor permitió que en un tiempo determinado, dice la Escritura, el día del cumpleaños de Faraón, hizo justamente lo que él había interpretado a través de sueños. Y lo primero era que el jefe de los coperos iba a volver a su trabajo, pero el jefe de los panaderos iba a ser ahorcado. Y la Biblia hace un énfasis aquí muy importante, porque dice, como lo había interpretado José. Pero recordamos que José no interpretaba por su propia cuenta, sino que José interpretaba en nombre de Dios. Por lo tanto, podemos concluir que lo que José interpreta es algo que Dios debió interpretar. De un modo estamos diciendo que estas cosas sucedieron como Dios lo reveló, tal cual él lo dijo. Y nuevamente, así como José fue gobernador de Egipto, así Dios cumplió lo que él había dicho que pasaría con el copero y con el panadero. Dios también dice que iba a haber abundancia y también iba a haber hambre en Egipto. Cuando José interpreta el sueño de Faraón, él le dice que iban a venir 7 años de abundancia y que iban a venir 7 años de hambre. Y lo que leemos en Génesis capítulo 41, 53 al 54 es esto. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre entre todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Fíjate que nuevamente el autor hace el énfasis y la repetición continua de la frase como José lo había dicho. Lo que está haciendo aquí el autor del libro de Génesis, que es Moisés, es que está enfatizando que las cosas pasaron tal y como fueron dichas, que no hubo algo más ni algo menos, sino como él lo había dicho, así sucedió. Y te repito, no es que José así lo haya dicho porque él haya querido, sino porque tal cual Dios se lo reveló, así sucedió. Vimos que Jacob soñó, Dios le decía que él tenía que regresar a Egipto con su familia. Y ya al final de Génesis capítulo 46, de los 50 capítulos que tiene Génesis, ya casi terminando todo el libro, vemos que la escritura dice que en el capítulo 46:6, que tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, que es la tierra donde vivía Jacob, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo.
Esto es muy interesante porque vemos que aunque Dios no obliga a Jacob a cumplir su voluntad, a Jacob obedece la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? ¿O qué podemos reflexionar hasta este momento? Bueno, podemos reflexionar que Dios es un Dios fiel, es un Dios que cumple su palabra, es un Dios que nos da una palabra en la cual nosotros podemos confiar, es un Dios que es certero, es verdadero, es un Dios que no se somete a nuestra voluntad, es un Dios que no se somete a lo que nosotros queremos, sino que lo que Él dice, así se hace. Es verdad, aquí tengo que hacer una distinción muy importante. Hay algo que se llama la voluntad decretada de Dios. Esta voluntad decretada de Dios es aquella voluntad que Él, valga la redundancia, ha decretado de que algo suceda y las cosas así van a suceder como Él lo ha dicho. Por ejemplo, en la Biblia leemos que es voluntad de Dios que Cristo vaya a la cruz y muera por nuestros pecados. Esta voluntad se iba a cumplir tal y cual Dios lo dijo porque es su voluntad decretada. Sin embargo, hay otro tipo de voluntad de Dios que es su voluntad preceptiva y no decretiva. Y esta voluntad preceptiva de Dios podemos entenderla como esa voluntad que Él ha dicho que se cumpla, pero a veces no se cumple. Por ejemplo, cuando Dios da los 10 mandamientos, es su voluntad que su pueblo la cumpla. Pero ¿su pueblo cumple los 10 mandamientos? La verdad es que no. Con esta diferenciación entre su voluntad decretiva y su voluntad preceptiva, podemos entender que hay cosas que Dios ha decretado desde la eternidad y estas nunca van a cambiar y se van a cumplir al pie de la letra, tal como lo vemos en estos ejemplos. Tal como Dios lo decretó, así se cumplió. Pero en la voluntad preceptiva, que es su ley, que aunque es voluntad de Dios que la cumplamos y muchas veces no lo hacemos, podremos ver que Dios también va a utilizar incluso nuestra desobediencia de su voluntad preceptiva para cumplir su voluntad decretiva. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, aunque Judas, al entregar a Cristo, está violando la voluntad preceptiva de Dios, Dios está usando esa voluntad preceptiva, aunque Judas no se dé cuenta. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad decretada ¿de qué? De que Cristo vaya a la cruz. Quiero hacer esta diferenciación, hermano, para que podamos entender que lo que estamos viendo aquí es la voluntad decretada de Dios. Esa voluntad nunca va a fallar y siempre se va a cumplir. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto y de la voluntad decretada de Dios? Bueno, en primer lugar, podemos decir que Dios es fiel, porque Él es fiel a su palabra. Tal y como le dijo las cosas a José, Dios las cumplió. Esta es una persona fiel, o es la cualidad de alguien fiel. Y sabemos nosotros que la única persona verdaderamente fiel en toda a la extensión de la palabra solamente es Dios, que lo que Él dice, fielmente Él lo hace. También podemos ver que la voluntad decretada de Dios, hermano, es segura. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda impedir que se cumpla. No es lo mismo decir que Dios es fiel a que Dios es seguro. Tú puedes pretender ser fiel toda tu vida, pero no puedes asegurar que vas a ser 100% fiel y que jamás en tu vida vas a fallar. Porque somos humanos, no es que tengamos permiso para pecar, pero es imposible que alguien diga, yo jamás voy a pecar, yo siempre voy a ser 100% fiel a Dios. La misma Biblia dice que el que dice que no tiene pecado en sí es mentiroso,
porque nosotros no somos totalmente fieles, ni seguros. Pero quien es totalmente fiel y quien es totalmente seguro, ese es Dios. Y su palabra no solo fue fiel, sino que también fue segura, porque toda se cumplió. Ahora, Dios también en estos pasajes se revela como un Dios verdadero. ¿Por qué? Bueno, porque en la cultura egipcia se creía o se pensaba que el único Dios verdadero era Faraón. Pero cuando José le dice a Faraón, Dios va a ser el que te dé respuesta a tu sueño, la traducción literal de lo que José le dice a Faraón es esta. José le dice, el verdadero Dios te va a dar respuesta. Y de alguna manera José estaba evidenciando que solo había un Dios verdadero, aún en la tierra de Egipto. Y ese Dios verdadero es el Dios de Israel, es nuestro Dios. Y esto es interesante porque hoy en día, hermano, a muchas personas dicen hablar en nombre de Dios y dicen que han tenido visiones y que han tenido revelaciones por parte de Dios. Pero nosotros sabemos que el único Dios verdadero ya ha dado su revelación y esa está en la Escritura, y en la Escritura podemos confiar plenamente, y esto lo ha hecho Dios personalmente. Creo que para que no confiemos en el hombre, sino para que confiemos solamente en su palabra. También podemos ver que la voluntad de Dios no está sujeta a la voluntad del hombre. Y esto tiene mucho que ver con el jefe de los panaderos. Creo que él fue el que se llevó la desilusión más grande al saber que iba a morir. ¿Por qué te digo lo siguiente? Mira lo que dice la Biblia en Génesis 40:16. La Biblia dice así: viendo el jefe de los panaderos que José había interpretado para bien al copero, dijo a José, también yo soñé. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, lo que estamos viendo es que el interés del panadero es que le vaya bien. Él probablemente no pretendía contarle su sueño a José porque tenía miedo o por cualquier razón que ahora no sabemos. Pero ¿cómo fue que cobró ánimo el panadero para contarle su sueño a José? Porque él vio o escuchó que el sueño del copero había sido interpretado para bien. Entonces el copero salió bien librado y el panadero pensó que lo mismo iba a pasar con él. Pero hermano, le repito, la voluntad de Dios no está sujeta a la voluntad del hombre, ni a lo que el hombre quiera, ni a lo que el hombre más desee, sino que su voluntad es algo que Él va a cumplir más allá si nosotros estamos de acuerdo con Él o en desacuerdo. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque pues, ¿cuántas personas no se les convence o se les hace creer que van a recibir de Dios todo lo que ellos quieran? Pero con Dios no es así, hermanos. Con Dios podemos y sabemos que su voluntad se cumple cuando Él quiere y como Él quiere, más allá de nuestros deseos. Finalmente, me gustaría que reforcemos esta enseñanza siempre con la Escritura. Así que hasta este momento le he dicho que Dios es fiel y no solamente lo vemos aquí, sino que en otras partes vemos en la Escritura que la fidelidad de Dios es algo propio de su carácter. De ser Dios es una de sus perfecciones, de sus atributos, el que Él sea fiel. Por ejemplo, el Salmo 119, 89 dice lo siguiente: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y el Salmo 19, 152 dice: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Cuando el salmista habla de que tu palabra es para siempre o permanece para siempre o tus testimonios son para siempre, es que está haciendo referencia a que la palabra de Dios es fiel, no cambia. Dios no va a cambiar su voluntad porque está
como nosotros que a veces la cambiamos de acuerdo a nuestras emociones. Dios no es así. Dios es fiel a su palabra. Y esto nos debe dar muchísima confianza en Él, porque qué bueno es poder confiar en alguien que siempre va a cumplir su palabra. Me imagino que alguna vez alguien te prometió algo y no te lo cumplió. Y eso nos lleva a veces a decepcionarnos de las personas, porque pusimos la confianza en su palabra, nos hablaron, nos vieron a los ojos y nos prometieron algo. Y al final ese algo nunca se cumplió. Pero con Dios no es así. Dios es fiel. Lo que Él ha dicho, Él mismo, por su propia santidad, está resuelto a cumplirlo, porque Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede hacer mal, Él no puede ser malo ni contradecirse en su palabra. Y también, hermano, podemos decir que la palabra de Dios es segura, no solamente es fiel. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Aquí podemos ver que la Escritura dice que es verdadera la suma de la palabra, es decir, toda la palabra de Dios es verdadera. Y al ser verdadera, entonces nos habla de que al mismo tiempo es justa y es segura. Así que, hermano, Dios es el único ser en el cual podemos estar totalmente confiados de que va a cumplir su palabra, aun si para nosotros la situación parece imposible. Para Dios no lo es así. Para Dios es posible. Y déjame darte un ejemplo, siempre hablando de la vida de José. No sé si te gustan las matemáticas o las probabilidades, pero la probabilidad de que en ese tiempo un hebreo como José sea gobernador de Egipto realmente eran prácticamente cero. ¿Por qué? Bueno, por tres cosas en especial. Número uno, el gobernador normalmente era alguien de Egipto. Número dos, José tenía un historial muy malo. Había ido a la cárcel. Había sido acusado de abuso sexual. Había sido comprado como esclavo. Entonces, ¿cómo alguien que tiene este historial llega a ser gobernador? Y peor aún, cuando los hermanos de José van a verlo, hay una escena en estos capítulos que a veces la pasamos por alto. Pero dice la Escritura, y creemos que todo lo que está escrito ahí está por alguna razón, porque Dios ha querido revelarlo, que los egipcios, a pesar de que le dieron comida a los hermanos de José, no se sentaron a comer con ellos. Y esto tiene una explicación cultural. El egipcio se sentía un pueblo superior en todos los sentidos a los demás pueblos de la tierra. Entonces, para ellos sentarse a comer con un hebreo era abominación. Y así lo dice la Escritura. Era como sentarse a comer con un perro. Porque para ellos su nación es distinta a todas las demás de la tierra. Entonces, ¿cómo alguien como José pudo ser gobernador de Egipto con todas estas probabilidades en contra? Bueno, porque era la voluntad de Dios que así suceda. Entonces, aunque para nosotros algo parezca imposible, para Dios no lo es. Su palabra es segura, su palabra es verdad, es justa y actúa Él con justicia. Finalmente, hermano, también podemos aprender de estos pasajes que Dios siempre va a obrar de acuerdo a su soberana voluntad. Es decir, no hay quien le diga a Dios lo que Él tiene que hacer, y Dios no le tiene que pedir permiso a nadie para obrar. Mira lo que dice Nabucodonosor en Daniel 4:35.
Dice él, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. ¿Quién puede hacer esto, hermano? De tomar las decisiones que Él quiera y de hacer las cosas como Él las quiera, tanto en el cielo como en la tierra. Solamente Dios. Él es el único que tiene la libertad y el poder para hacer lo que Él quiere. Claro, por otras partes de la Escritura, sabemos que Dios no actúa de manera aleatoria o que a veces hace bien, a veces hace mal como Él quiere, sino que su mismo carácter es que todo lo que Él hace lo hace con motivos justos, santos y buenos. Así que hermano, lo que hemos visto hoy es que Dios no solamente nos revela su palabra, sino que Él también la cumple. Y es voluntad de Dios mostrarnos su palabra y podemos confiar, hermano, en que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Y cosas que Dios ha prometido en la Escritura son las siguientes. Él ha prometido que nada nos separará del amor de Dios. Él ha prometido que al final Él vencerá al mal. Él ha prometido también que con la sangre de su Hijo Jesucristo, si nosotros nos arrepentimos, a pesar de sufrir en este mundo, tendremos vida eterna y vida en abundancia. Así que, hermano, si por alguna razón no ha confiado en el Señor, si por alguna razón no ha creído en su fidelidad, si por alguna razón ha dudado de lo que Dios está haciendo en su vida, este es un buen momento para arrodillarse y decirle al Señor, Señor, perdónanos por no creer en ti, porque nuestro corazón tiene dudas de las personas que nos rodean, de los amigos, a veces dudamos, de nuestros jefes, de nuestra misma familia dudamos en ocasión, y a veces con razones justas, pero no hay una sola razón justa para dudar de Dios, porque Él es fiel. Así que si arrepentidos venimos a Él y nos acercamos a Cristo, Él nos perdona y crea en nosotros una nueva confianza en el Señor, la cual debemos ir renovando todos los días meditando en su palabra. Dios le bendiga, hermano, y la próxima semana seguiremos con estas reflexiones. De tus mandatos tengo sed, reclamo yo tu amor. Mi alma ve y ten merced de mi buen Salvador. Tu luz divina hazme ver y tus mandatos conocer. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Anhela mi alma conocer, ardiente tu verdad y tus palabras entender con celo y claridad. Delicia tu palabra es y luz divina de mi ser. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Tu ley yo amo, Jesús, pues ella goces da. Constante sigo yo su luz y mi alma vencerá. Más gratas tus palabras son que todo bien y posesión.
deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo don, y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Tu siervo cual oveja es, sus sendas al errar, espero yo que a mi alma des la senda del hogar. Tus estatutos hazme ver, te quiero yo obedecer. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que todo, y tu palabra hermosa que oro más preciosa. Señor, en este momento nos encomendamos a ti y nos encomendamos a tu sabia, bondadosa y justa voluntad, para que, Padre, podamos nosotros descansar en tu palabra y descansar en todas las cosas, Señor, que tú en ella nos revelas. Guíanos, Señor, en esta semana que comienza, y sé tú lo más valioso para nuestras vidas, desde que el sol sale hasta que se oculta, Padre. Sé tú quien guíe cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.